Hola, soy Luna. Bienvenidos a una nueva andanza de territorio, el espacio de la red de educación ecosocial donde cada mes nos sentamos a charlar con un miembro de nuestra red para conocer sus proyectos, sus aprendizajes y sus sueños en acción. Hoy nos acompaña Belén Jacome del proyecto Vive Munay y es un gusto enorme tenerla aquí porque su forma de entender y de vivir la educación ecosocial es muy especial y me encantará poder compartirla con ustedes hoy. Ella no educa desde un aula, sino desde el camino, desde los viajes, desde los encuentros. Entonces, muy contentos de tenerla aquí. Belén, gracias. ¿Podrías contarnos un poco en qué andas? Claro, hola, buen día. Gracias, Luna, por el espacio. Gracias por esta, toda esta secuencia de videos y cosas que he ido haciendo. Me ha dado mucho gusto compartir contigo y tu comunidad. Bueno, te cuento que ahora mismo estoy con frío. Estamos viviendo en Buenos Aires por una temporada y en unos pocos días voy a la Buenos Aires, Argentina. Voy en unos pocos días a la zona de la provincia de Misiones, que es una zona de selva, la selva misionera. Está al noreste de la República Argentina. Nosotros hace un año dejamos Ecuador. Cuando hablo nosotros, hablo de Marcelo Marqui, mi compañero de FIDA, con quien iniciamos este proyecto Vive Munay hace 18 años. Venimos viajando ya 18 años porque decidimos justamente hacer ese giro de vida. Y por el momento nos encontramos en este proceso. Nos gusta ser andariegos, viajeros, nómadas, y no deja de ser también un tema emocionante el caminar por estos rumbos. Así es que por el momento me encuentro en ello. Gracias. Y sabes que dentro de lo que nos has compartido durante este mes, tienen una frase que me parece preciosa. Dice, Vive Munay es vivir en el amor universal, cuidando de nosotros mismos como principio de vida. Y partiendo de esto, quisiera que nos cuentes cómo nace Vive Munay, de dónde surge esta idea de poner el amor en el centro de todo. Bueno, como comenté, el proyecto inició cuando Marcelo y yo nos conocimos. Fue ya hace 18 años, casi un poco más. Nosotros recorríamos cada uno un camino diferente, nos habíamos divorciado cada uno en su lugar y teníamos nuestros hijos y andábamos en una búsqueda diferente de espacios y lugares de vida, en un reconocimiento también como seres, ¿no? Con estos procesos que la vida te da. Y él es psicólogo, es argentino. Yo en cambio me había dedicado toda la vida al turismo, de una forma empírica. Y en ese momento, cuando nos conocimos, yo vivía en Cuenca y él estaba por un momento alojado en la zona de la costa de Ecuador, en Vallenita. Así es que unimos, nosotros siempre decimos, porque esta historia empieza casi con toda una historia también llamada las historias románticas y de amor. Decimos que nuestra historia empezó a través de una llamada de teléfono y también eso es muy notorio porque para nosotros hemos hablado siempre que muchas veces vivimos en este mundo pensando que te conoces, te reconoces y te enamoras de una persona cuando lo ves. Y, y ahí empezó también algo diferente. Creemos mucho que el alma se conecta, que hay algo más allá de solamente una mirada, ¿no? Y para nosotros fue eso, nos conocimos en ese proceso de la vida. Y ahí empezó ese momento de Munay, eh, si bien como este romanticismo, pero también con algo más. Una de las cosas que siempre, desde que nos unimos, hablamos era que nosotros en ese vínculo que estábamos iniciando, no queríamos tener hijos, queríamos cada uno compartir ese momento de otra manera. Y este proyecto, el proyecto Munay, fue nuestro hijo. Así empezó un poco la idea de lo que era Munay. Y el nombre, que es realmente también muy interesante. Nosotros ya empezamos a viajar por algunos países de Latinoamérica, hicimos un recorrido por tierra de Ecuador hacia Argentina, allá en el 2008, y estábamos en Cusco, en una plaza, comiendo un sándwich mientras pensábamos el nombre, lo que nos gustaría hacer, a dónde queríamos llevarle a este hijo, y se nos acercan dos muchachitos, dos niños de 8 o 10 años, a pedirnos que
que colaboremos con algo con ellos. Y solo teníamos nuestros sándwiches, entonces dijimos, bueno, siéntense, vamos a compartir el sándwich con ustedes mientras ustedes nos cuentan algo y nosotros también. Y como es impresionante para mí, me marcó mucho y aunque físicamente no recuerdo la cara de los niños, pero su saber, su forma tan noble de comunicarnos fue lo que marcó nuestro proyecto. Cuando nosotros le preguntábamos cómo se decía amor en quechua y nos referíamos a los dos, señalábamos pues, este amor de pareja, este amor así todo muy, muy especial. Uno de los niños nos dijo, en quechua no existe el amor de dos, porque nosotros reconocemos que no puedes amarle al otro si no amas a los seres vivos, a las plantas, a todo lo que hay alrededor. Y quién te diría, pero un niño de esa edad que te dio una lección de vida para nosotros fue muy marcador. Y ahí él nos dijo, Munay es amor universal y es el amor del todo. Ahí empezó este camino. Wow, hermosa historia, me encantó. Y la forma en la que lo cuentas, no, de verdad. Muchas gracias. Y es bonito ver cómo hay tanta sabiduría en los lugares menos esperados, ¿verdad? Bueno, aquí en la red trabajamos mucho el concepto de educación ecosocial. Y bueno, es mucho que ver con lo que ustedes hacen, que hacen talleres en escuelas, conversatorios, viajes. Y a pesar de que no son programas fijos, digamos como en currículums escolares, sino algo que va surgiendo en el camino, quisiera que nos cuentes qué aprendizajes les han dejado las comunidades que han visitado. Bueno, ya nos has contado una gran experiencia, pero ¿qué otra anécdota nos podrías contar? ¿Y cómo se teje esa red de cariño y saberes en el camino que ustedes han llevado? Bueno, algo que hemos hablado, Marcelo y yo, y hemos dado en los talleres, no empieza, lo que pasa es que uno diría, empezó en el 2008, que fue cuando nosotros iniciamos el proyecto, más cada uno traía su vida, todas sus experiencias, y no se puede dejar de un lado como la vida, como en un pequeño momento, ¿no? Una pequeña historia, decir, bueno, empezó en el 2008 hasta la fecha, ¿no? Cada uno traía su trayectoria. Y eso es importante mencionar porque no podemos dejar de lado nuestro pasado, ¿no? Y ese también tiene que ser nuestro motor de generación, de todo lo que viene, de recordancia, pero una recordancia con experiencia, con saberes que te han dejado la vida, no con esa nostalgia. Y hablo de esto porque uno no puede ser algo que no lo es, o sea, uno no puede dar algo que no lo es, por lo menos si es que eres auténtico, ¿no? Y, y una de las cosas que nos pasaba era que nosotros hablamos en las charlas de que Marcelo siempre dice, por ejemplo, que es padre de 5 hijos, porque él tiene 3 hijos de su primer matrimonio y los 2 de mi primer matrimonio. Y siempre hablamos que nosotros, antes de ser docentes, educadores o profesionales, teníamos algunas otras vidas, ¿no? Entonces, primero somos seres que tenemos una vida, que nos animamos a hacer cosas, después fuimos progenitores, que también nos animamos a ser padres, que eso también es súper importante, que es una de las cosas que hablamos en las charlas. Eh, un joven, un niño, no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces es como, ¿cómo haces una contención en el tema de qué es lo que das? Y para eso para nosotros es súper importante y hablamos siempre en las charlas de que a veces no hay familias convencionales, no hay familias funcionales, como se cree que es papá y mamá, la típica figura papá, mamá, el perro, el gato, los hijos y todo, sino que necesitamos una comunidad, una sociedad que nos contenga, que nos dé amor. Nosotros en los viajes, una de las cosas que sucede es que vamos haciendo familia en el camino, no tenemos ni a nuestros hijos juntos, ni a nuestra familia junta, entonces los amigos van haciendo este tema de la familia. Y ahí entonces te deja este tema de saber cómo armar una familia, cómo entender el camino de la vida a través de lo que vas viviendo y siendo agradecidos y aprovechando lo que el momento te da. Hoy de pronto tenemos una linda casa, un lindo alojamiento, tenemos un techo, un colchón, comida, y eso es lo grande, ¿no? Mañana ya lo veremos, pero vamos construyendo en el aquí y ahora lo que va pasando en cada momento. Así es que para nosotros es muy importante cómo tejer ese cariño, ese momento, es como tejer siendo parte de lo que eres, agradeciendo lo que has llegado a ser, porque gracias a todas las cosas que han pasado, buenas, malas,
las que a veces uno dice los fracasos, los aciertos, eso han tejido para que uno pueda en este momento ser una persona, ¿no? Y es lo mismo que transmitimos a las personas. Entonces, no creemos que una persona, porque tenga algún momento, un fracaso, o le haya sucedido algo que aparentemente es tan malo, pueda determinar lo que va a seguir siendo en su vida, ¿no? Gracias, gracias, Belén. Tienes toda la razón. Uno va construyendo según muchas experiencias, pero pues es muy lindo ver cómo ustedes a través de sus viajes también van aportando a la gente que conocen y a la vez construyéndose a sí mismos. Y hablando de eso, ustedes también tienen un concepto muy lindo que nos compartieron, que es el turismo psych, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Turismo Es Siche. Siche, ok. Siche es como viajes del alma por los caminos, ¿verdad? Quisiera que nos cuentes un poco más qué significa viajar con el alma y cómo se prepara una persona para viajar de esa manera. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando se permite viajar con el alma? Eh, bueno, contaba que cuando Marcelo y yo nos encontramos, cada uno traía su profesión, ¿no? Es psicólogo, él también es docente, y yo me había dedicado al turismo toda la vida. Y como nos encontramos en Cuenca, yo en Cuenca en ese momento vivía con mis hijos, me había separado, estaba en todo este proceso del divorcio y me apasionaba mucho el tema de generar el tema de vivencias a través del turismo. Entonces tuve la oportunidad de tener una casa donde armonicé y hice un bed and breakfast y recibía a personas que venían referidas por algunos amigos que eran guías a quedarse en nuestra casa. Era un concepto que siempre me había llamado la atención y me encantaba el hecho de recibir a viajeros en la casa y compartir con ellos. Mis hijos ya, Martín tenía 11 años y Ana Carolina tenía 7 y crecían con esta avidez de ver todo lo que yo iba generando. Entonces, Martín se encargaba de cuando venía alguno de los visitantes a casa, vivíamos en la zona céntrica de Cuenca, entonces de llevarle al banco a que conozca esto, porque yo compartía también otro empleo. Entonces, en ese momento ellos se encargaban de la parte de, ahora alguien diría, el trabajo infantil. No, era como apropiarse de lo que ellos estaban viviendo también. Y claro, Marcelo ya estaba también llegando a nuestra vida y cuando vio esa forma de vida decía, qué impresionante es cómo la gente llega a tu vida y se empieza a dar esta comunidad, ¿no? Y en las tertulias que hablábamos siempre estábamos hablando de lo que cada uno traía de sus viajes, de las cosas que le pasaba, de su vida. Y nos empezó a dar esta cosa de las vueltas de la vida, de cómo en los viajes, que aún en ese momento no se hablaba mucho de estos viajes por, tal vez en Ecuador no, pero ya en el mundo ya se empezaban a hacer estos, de los viajes que la gente salía por un año a hacer, ahora no me sale el nombre, pero era como ese viaje de introspección de cada uno, de ir y ver qué pasaba, ¿no? Entonces ya empezamos a ver esto. Yo en su momento también había hecho una teoría de que, porque ya lo había vivido, de que si uno no viaja y aprende a vivir la calle, aprende a conocer, realmente no conoces el espacio. Entonces, al tener ese tipo de tertulias, en un momento dijimos, ay, estaría bueno crear un turismo para el alma, ¿no? Entonces, claro, Marcelo traía todo ese tema de la psicología y empezamos a jugar con las palabras y a decir, turismo como turismo salud, no, eso siempre está como asociado a las termas, al spa o lo que sea. Y no, entonces, en estas noches un día dijimos, ay, sí, claro, ¿cómo se dice? ¿De dónde viene la palabra? No sé, de la psicología. Y empezamos a hacer un poco de filosofía y llegamos a turismo psique, turismo psique, porque el psique, bueno, ahí hay un poco más de teoría, de filosofía. Está considerada que el alma es como la que te guía, ¿no? Y también la psicología tiene mucho que ver con esta parte que no se nota, pero que tú sabes que existe y que es quien te va dando el, el día a día. Entonces ahí llegamos a esto del turismo sushi, a ver cómo lo hacíamos. Y después una cosa que pasó es que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos que la gente entienda lo que les estábamos diciendo que se tiene que hacer? Porque es muy fácil hablarlo, pero ¿cómo lo bajas a tierra? Porque esa es otra de las cosas. O sea, a veces uno dice turismo aventura y dices, ah, bueno, sí, contrato un lugar y hago rafting o hago rappel y bueno. Pero el turismo del alma era un intangible. Y, y empezamos, bueno, nosotros, Marcel y yo, a viajar primero, pero con los años lo íbamos poniendo a los hijos.
les íbamos contando a los hijos cómo tenía que ser este tema de reconocerse y de valorarse y de aprender a conocerse. Y así nuestros hijos fueron cumpliendo la mayoría de edad y lo primero que les decíamos era que en contra de lo que diría el estándar de la educación, de que deja de estudiar el colegio y ponte a estudiar en la universidad rápidamente para que no pierdas tiempo, para nosotros era no, dedícate un tiempo a pensar realmente qué es lo que te encanta hacer y no te dediques a hacer una profesión por generar ingresos, sino por cómo te gustaría que tu vida sea. En ese momento no habíamos escuchado todavía del Ikigai, pero se ve que para nosotros ya estaba dando vuelta el concepto, entonces era muy importante que lo que tú puedas hacer en tu vida, lo que te genere satisfacción, que sea lo que te genere tu sustentabilidad, tu forma de generar una forma de ingresos. Y bueno, eso fuimos transmitiendo a nuestros viajeros y ahí en esta casa de Cuenca pasaron muchas cosas muy interesantes. Recibimos un canadiense, tal vez me fui 10 años más y regresé, pero conocimos un canadiense, un hombre grande que no había tenido familia nunca y que él aparentemente estaba solo de paso 2 días en Cuenca y se quedó un mes. Y nosotros estábamos preocupados porque iba a perder su vuelo y él nos decía, no, 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 no te importe porque es la primera vez que me siento en familia. Esa fue como la primera experiencia de decir, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que la persona haya dejado su vida por querer estar con nosotros. Y a la par llegó también un ciudadano japonés que venía a hacer puntualmente en Cuenca una asistencia técnica y la embajada le había dado como unos meses para quedarse en Cuenca dando esta asesoría a un colegio técnico y ya habían llegado, todo ese tiempo estaba con nosotros, habían llegado 3 meses y él siempre decía que él nunca tuvo familia, que él nunca tuvo este tema de compartir, pero que él no quería irse de nuestra casa, que él quería seguir compartiendo, hasta que vino la funcionaria de la embajada y le dijo que tenía que irse. Y realmente llorábamos todos porque se iba, se iba como este hijo adoptado, ¿viste? Y eso nos dio este tema de decir, bueno, donde vayamos vamos a seguir haciendo esta réplica de esto, ¿no? Y así empezó nuestro viaje. Qué bien, contrasta mucho con la forma en la que vivimos hoy en día, tan acelerado, incluso en el tema de los viajes, que a veces la gente tiene 3 días para visitar un país, hace algo súper rápido, pero no llega a conocer, como tú dices, a vivir el lugar, a disfrutarlo y de pronto crear esos lazos especiales con las personas que habitan este espacio y no sé, me parece muy interesante esto de viajar con más calma y usar el viaje como una forma de introspección, de aprendizaje propio. Muy linda enseñanza. Y bueno, hablando un poco de otro tema, una de las prácticas que ustedes promueven bastante es aprovechar los recursos de la mal llamada basura, ¿verdad? Me parece que es una mirada también bastante fuera de la caja en la que vivimos actualmente, en la que vemos todas las cosas como un ciclo que termina, todo termina en desechos. ¿Cómo nos enseñan a través de Vive Munay a mirar de nuevo lo que descartamos? ¿Qué podemos aprender de los objetos que otros llaman basura? Bueno, ahí tenemos que contar dos experiencias que fueron muy decisorias para empezar a entender el tema de la mal llamada basura. Voy a hablar de cuando ya estuve con Marcelo viajando, que fue capaz que un giro en ese momento que nos hizo tomar acción. En los viajes que hacíamos, que siempre estábamos haciendo por tierra, una de las cosas que más atención nos daba es ver los ríos llenos de desperdicios, o sea, no eran ríos de agua, sino eran ríos justamente de desechos. Y, y veíamos que las poblaciones alrededor de estos lugares eran poblaciones con carencias, ¿no? Y veíamos la vulnerabilidad a todo lo que había alrededor de estos desechos, de esta agua contaminada y todo. Y para mí era como una tensión constante. Yo en el año 98 trabajé en un programa educativo que era un programa, ¿cómo se llama? En Ecuador, que estaba auspiciado, bueno, teníamos unos fondos y era del sector público. Y me tocaba viajar a la zona rural porque este proyecto se desarrollaba en las zonas rurales. Entonces, una de las cosas que yo veía era que
alrededor de las escuelas donde nosotros estábamos dando como estos fondos para que las escuelas salieran adelante, eh, en la zona rural hacían este tema del compostaje. Ponían la parte orgánica y volvían a sembrar, volvían ¿cómo se llama?, a integrar a la tierra. Pero como en la mayoría de estos lugares ya empezaban a entrar todo lo que eran los plásticos, el plástico se quedaba a un lado y eso lamentablemente iba al río o al mar. Y en este proyecto tuvimos un tema de consultoría para empezar a ver qué se podía hacer con estas cosas. Y uno de los consultores nos hablaba de que se tenía que dar una nueva vida a esos residuos, que ya evidentemente en otros países esto ya estaba sucediendo. Creo que para nosotros, al menos en la zona rural, era bien complejo porque no había forma de sacar todo este tema de los residuos y de separarlos. Entonces ahí se empezaron a hacer algunas cosas como para trabajar el tema de que ingrese menos plástico o menos residuos a esas zonas, ¿no? Pero a mí me quedó dando vueltas varias cosas que además coincidieron con otra etapa. Conocí también en ese momento a una persona que tenía en Quito una recicladora de papel y él nos hablaba en las charlas de lo rentable que era para las personas que empezaban ya a entregarle la separación de este residuo del papel y lo bien que ganaban, o sea, porque las personas les entregaban el papel que salía de pronto de las empresas, todo lo que era de las máquinas, de lo que se escribía, de los informes, y aparte también todo lo que se generaba porque ya las pizzerías entregaban las cajas de pizza. Entonces, él nos hacía un estudio de lo que la gente recibía del pago lo que llevaban. Y yo decía, qué importante, o sea, es un negocio realmente, si se ponía uno a mirar, era un negocio interesante cuando se entregaba. Bueno, eso quedó medio como ahí dando vueltas en mi cabeza. Y en el mientras tanto, mi hijo menor en su guardería, que era una guardería que ya utilizaba métodos diferentes de la educación, le hicieron un primer proyecto donde la profesora muy atinada le dijo que tenían que aprender a separar los residuos de la casa, que era lo mismo que nos había dicho este consultor, que las cosas tenían que salir separadas desde el hogar, porque si no, cuando llegaban a un botadero ya no servían. Se ve que la profesora se había informado y entonces les mandó un proyecto a los niños, estoy hablando que eran niños de 3 4 años, donde les enseñaron a separar la mal llamada basura en residuos que después tenían otra finalidad. Y así empezamos con este proyecto del hijo a aprender a separar. Y parecería que ahora lo ves como gracioso, pero en su momento que no teníamos idea de cómo se hacía esto, la profesora les preguntaba a los niños como tarea diaria, ¿qué hizo tu mamá el día de ayer con la cáscara de lo que había quedado? Y los chicos, ¿dónde era el lugar donde había puesto? Y los niños tenían que contar y decían, no, mi mamá no sabía si poner en el orgánico, en el papel o en donde sea. O cuando llegaba la caja de la pizza, mi mamá decía, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde puedo? Y los niños decían, y mi mamá se enojó, y no sé qué, porque era toda una estructura de cambio en la casa, entender lo que pasaba con la separación de los residuos. Y yo te puedo decir que desde mi parte era un enojo constante porque no entendía por qué la profesora nos molestaba la vida haciendo este proyecto. Porque no entendía qué íbamos a hacer luego con toda esa separación, porque los municipios no estaban preparados para ello. Eso determinó mucho esta otra etapa de mi vida, que yo te digo que cuando empezamos a viajar nos dimos cuenta de esto que habíamos escuchado muchísimos años atrás y que no se hacía nada. Entonces dijimos, hay que empezar a hacer algo. Entonces en nuestras charlas empezamos a intervenir este tema de qué hacer, por lo menos separar el orgánico del inorgánico, porque el orgánico es el 70% de lo que genera la mal llamada basura. Y cuando llega a los botaderos de basura, el orgánico podía haber sido reservado para compostar y de nuevo fertilizar la tierra. Al estar unido con todo lo demás, se vuelve algo que no se puede separar. Entonces, empezamos en las charlas hablando de que si hacemos esta primera separación del orgánico y el inorgánico, y el orgánico lo dejamos compostar, lo entregamos, lo hacemos de alguna manera, ya hacemos un montón. Ahí fue cuando empezamos a darle un giro a no solamente hablar desde la salud, desde el turismo, de todo esto, sino a ser conscientes, de ser estos visitantes que estamos de paso por nuestro planeta y que tenemos que ser cuidadosos con ello. Sí, y a pesar de que nos cuentas esto como algo del pasado, es algo que sigue pasando hoy en día, porque en muchas partes existe primero el desconocimiento de cómo separar adecuadamente los residuos
Y en segundo lugar, lo que tú mismo mencionas, que la gente no le ve el sentido de separar si al final todo se va a mezclar en el botadero de basura. Pero es muy valioso lo que nos cuentas de que, bueno, en cierta medida también debemos ver al menos el tema de los orgánicos que puedan retornar como nutrientes a la tierra. Entonces, ahí queda una tarea muy valiosa para reflexionar realmente hacia dónde van los residuos orgánicos que finalmente no son basura, son nutrientes. Y bueno, quisiera también mencionar otra de las frases que me han llamado mucho la atención de lo que nos has compartido a lo largo de este mes, que dice: se da lo que se tiene, se ama y se cuida lo que se conoce. Cuéntanos, por favor, ¿cómo viven eso en el día a día? ¿Qué significa dar lo que se tiene cuando se viaja liviano? ¿Y cómo es ese proceso de conocer para luego amar y cuidar? Bueno, empecé hablando sobre la autenticidad, ¿no? Eh, y eso habla mucho de cómo te conectas con el todo. Una de las cosas que ahora mismo vivimos y que comencé hablando, que ya en unos días voy a salir de este lugar donde estamos y me voy a otro, me da este tema como de por qué moverse, por qué salir, por qué irse. O sea, por qué no quedarnos quietos como haría la mayoría de gente, como haría de quedarte quietito, de generar una vida, de hacer todo eso, ¿no? Pero se vuelve complejo porque es una decisión de vida. ¿Ya que voy con esto? Cuando yo tomé esta decisión de empezar a viajar y empezar a hablar, también me movilizaba un tema de, como el turismo ha sido como mi para qué en la vida, yo me daba cuenta que como ecuatorianos poco y nada conocemos nuestro país, por ejemplo. Muchas veces al trabajar en turismo veía que la gente prefería viajar fuera del país, conocer nuestros nuevos destinos y no conocer nuestro país. Y decía, ¿por qué hay tanta gente que viene de afuera y quiere conocer nuestro país y nosotros queremos irnos rápidamente de él? Y ahí empecé a pensar en esto de que, claro, cuando uno no conoce, no ama, porque es así, es una realidad. O sea, si yo, si yo veo voy a ser bien materialista en esta comparación, pero me parece que como que si no lo hago de esta manera no se puede entender, pero muchas veces se ve algo en una vitrina y dices, ay, amaría estos zapatos o amaría este nuevo teléfono, y uno lo ve y dice, sí, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y comienzas a visualizar y comienzas a ponerte todas las ideas de cómo conseguirlo hasta que lo consigues. Bueno, aunque es algo muy materialista, pero vamos a volver a la parte interna, ¿no? Si yo no conozco mi territorio, si yo no conozco mi casa, ¿cómo le enseño a alguien a dónde está llegando? Y eso también pasa lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestra alma. ¿Cómo le digo a una persona cómo es o cómo yo soy si yo no me conozco? Entonces ahí empieza también esta introspección, ¿no? Esto de ir hasta adentro de uno mismo, saberse vulnerable, saberse con miedos, pero hasta qué punto el miedo te detiene o más bien te impulsa, saberse con este amor que uno puede dar y que puede darnos y que me puedo dar a mí misma. Todo esto empieza como algo que empieza a movilizarnos desde adentro. Cabe notar que cuando yo estudiaba, cuando trabajaba en turismo en una agencia de viajes, y para que sirva como anécdota que parece graciosa, pero la verdad también es esto, la ignorancia que uno tiene de conocer su país. En, allá a finales de los 80, casi 90, vino un visitante a la agencia donde yo trabajaba y me pregunta y me dice, ¿me podrías indicar cómo llegar al pueblo de Puerto Rico? Y yo me río y digo, ay, no, estoy equivocado, o sea, eso es en el Caribe. Y él se ríe y me dice, no, 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 y me enseña la guía de viajes y me dice, no, es aquí, este lugar aquí. Estoy hablando que en el año 89-90 ni siquiera tenía la más mínima idea que en el mapa del Ecuador había una población llamada Puerto Rico. Cuando el hombre me enseña la guía y yo comienzo a leer el detalle que daban para que los viajeros lleguen a ese lugar, que era un hotel escuela donde se hablaba de permacultura, no podía creer que no podía, ni siquiera podía reconocer el lugar, no podía tener una idea en el mapa dónde estaba eso. Me sentí muy avergonzada de no poderle dar toda la información al hombre porque no tenía idea.
A partir de eso, cuando el hombre se fue, yo al poco tiempo volví a ir a ese lugar y conocer cuál era el lugar. Y ahí hice mi primer tema de contar y decir, bueno, un día voy a ir a Manabí a hacer algo. Y ahí me di cuenta de la importancia de empezar a promover primero nuestro país. Y ahí empezó esto de, no das lo que no tienes. Entonces, primero tienes que conocer, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente, todo lo que hay dentro de ti, eso es lo que lo puedes decir. Y tal vez más que decir, hacer. Porque muchas veces no es lo que dices, sino lo que haces, lo que produce un algo en el otro. Gracias, Belén. Sí, sabes que hay muchas cosas más que me gustaría compartir contigo, porque cada pregunta que te hago, cada conversación contigo es un aprendizaje de verdad. Y bueno, lamentablemente ya se nos va acabando el tiempo, pero para ir cerrando, quisiera de pronto que nos des un poquito consejos para personas que están dentro de la red, que les interesa la educación ecosocial, que les gustaría poder aportar en esta área y desde tu experiencia como Vive Munay, algo corto que les puedas recomendar. Algo que siempre decimos, vivir y dejar vivir, que es como nuestra frase clave. Eh, Eso implica que te permita ser y que también permita ser al otro. Eso es lo muy importante. Vivimos en un proceso donde queremos controlar todo y lamentablemente no controlamos nada. Así es que también yo diría que aceptar lo que estamos viviendo, eh, aceptar que hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no las puedo cambiar. Esa es una linda frase de Alcohólicos Anónimos que sería bueno que la gente la revise porque dice gran parte de lo que es nuestra vida. O sea, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y que no nos frustremos. Yo creo que lo más importante es eso, no dejar que el día a día nos avasalle las noticias, dejar un poco las pantallas, vivir más de la naturaleza, salir, caminar, reír, cantar, permitirnos eso, ¿no? Y permitirnos el aprender a vivir con lo poquito que tenemos, con lo mucho que hay, pero ser feliz. Para mí y para Marcelo siempre lo hablamos de eso en las charlas y compartimos mucho y apreciamos mucho el tema de lo que estamos viviendo en el día a día. Ahora que has abierto una caja de Pandora, vamos a empezar, por lo menos yo en Vive Munay, en el Instagram a publicar más cosas para que la gente pueda mirar, porque tal vez hemos estado siendo un poco egoístas, por lo menos yo me he metido mucho en mi mundo y como que a veces digo, ay, voy a tomar una foto, pero digo, pero me voy a perder el paisaje, entonces digo, no, la foto es mía. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a compartir. Ay, muchísimas gracias, Belén. Ha sido un lindo diálogo. Y bueno, como ya lo dijiste, les voy a dejar en la descripción del video las redes sociales de Vive Munay para que puedan seguirlas, para que puedan aprender todo esto que tiene para compartir Belén. Y bueno, pues muchas gracias de corazón por compartir todas tus experiencias, todo esto que está construyendo Vive Munay, que es una forma bastante interesante, distinta de entender lo que es la educación ecosocial en un camino, en el viaje, desde el encuentro. Y bueno, les invitamos a seguir a Belén, su proyecto, y les dejo finalmente una pregunta a nuestra comunidad. Si alguna vez han hecho un viaje o han tenido una experiencia que les haya enseñado algo sobre el amor universal o la comunidad, y nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Compartan este video para que pueda llegar a muchas más personas y nos vemos en la próxima andanza. Cuídense mucho. Gracias, Belén. Gracias, Luna. Gracias.